del 22 de abril de 1997, los peruanos que estuvimos frente a un televisor vimos en vivo parte de las escenas del valeroso rescate de los rehenes que el MRTA tenía cautivos en la casa del embajador de Japón. Lo que nosotros vimos ocurrió en lo que los comandos llamaron el ala sur de la residencia, es decir, el frontis de la residencia. Lo que no vimos fue lo que pasó en el ala norte, es decir, en la parte posterior. Para poder desarrollar su plan de operaciones, los comandos habían lotizado la casa en áreas que habían bautizado como pabellones, desde la A hasta la I, A, B, C, D, hasta la I. Habían aprendido mentalmente, memorizado íntegramente la residencia para poder moverse dentro de ella en medio del polvo y el humo con el que sabían que iban a contar. Además, el ejército había alquilado las casas colindantes y las utilizó primero para hacer los túneles de penetración a la parte posterior de la residencia y luego como áreas de seguridad o de rescate. Lo que pasaba en esa parte de atrás, en lo que ellos llamaron el ala norte, no se vio nunca por televisión. Y eso que pasó en esa ala es precisamente lo que la Fiscalía ha venido investigando en los últimos 14 meses. Y sobre estos resultados trata el informe que María Isabel Torres y César Hildebrand Chávez han preparado para usted. Adelante. 12 minutos después de la primera explosión, a las 3:35 de la tarde del 22 de abril de 1997, un grupo de comandos rescató a varios rehenes cautivos en el pabellón I, conocido también como Chinatown, y que correspondía a uno de los cuartos de servicio de la casa del embajador japonés en el Perú. En esa habitación, que los comandos bautizaron como pabellón I, se encontraba un número importante de rehenes japoneses. En una habitación cercana, a la que los comandos conocían como pabellón H, estaban los magistrados de la Corte Suprema, los mismos que abandonaron la casa del embajador Aoki, casi al mismo tiempo que los japoneses del pabellón I. Todos juntos, rehenes y comandos, descendieron agazapados por las escaleras de servicio, ingresando ordenadamente a la boca del túnel subterráneo, ubicado en la mano izquierda del ala norte de la residencia. Bajo el ala norte habían dos túneles construidos con varias semanas de anticipación para la operación Chavín de Huántar. Cada uno estaba conectado con una casa diferente. Las casas colindantes habían sido alquiladas por el ejército para la operación. En cada una de estas casas, numeradas del 1 al 4 según el plan de operaciones, esperaban policías de la DINOES, la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, para hacerse cargo de los rehenes rescatados. Los rehenes de los pabellones H e I, que habían recorrido 50 metros subterráneos, llegaron hasta una de las áreas de rescate, hasta la denominada Casa 1. Aquí comienzan los problemas que ahora dividen la opinión del país. Desde febrero de 2001, la fiscalía que ahora tiene a su cargo el fiscal Richard Saavedra investigó la denuncia realizada por el diplomático japonés Hidetaka Ogura, quien decía que él había visto a un MRTista vivo después de que terminó el combate, y afirmaba que lo vio cuando salía junto con los otros rehenes de la residencia. En estos 14 meses, la Fiscalía tomó los testimonios de todos los oficiales militares y policiales que participaron de la operación, tanto los de los comandos que ingresaron y que realizaron efectivamente el rescate, como los de los policías que recibieron a los cautivos en las casas de seguridad que rodeaban a la residencia. Dos de estos testimonios, que corresponden a dos efectivos policiales que estuvieron en la Casa 1, coinciden estrictamente en que faltando algunos minutos para las 4 de la tarde, recibieron a los rehenes de los pabellones H e I, y que entre ellos se encontraba un MRTista que pretendió pasar por rehén. Los testimonios de los dos policías señalan que uno de los rehenes los alertó y les dijo: "Este no es rehén, este es terrorista". Según los dos policías, ellos capturaron al MRTista, al que segundos después identificaron como el camarada Tito. Lo revisaron de pies a cabeza para constatar que no tuviera un explosivo, lo enmarrocaron y procedieron a llamar por radio al encargado del área de rescate, el coronel del ejército, Jesús Zamudio Aliaga. Los policías afirman que Zamudio respondió:
Esperen que voy a mandar a recogerlo. En sus declaraciones ante la Fiscalía, ambos oficiales de la Policía Nacional dicen que pocos minutos después llegó un comando al que describen como alto y fornido y se llevó enmarrocado y casi en vilo a Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito. Al terminar su testimonial, los policías dejaron expreso que horas después de concluida la operación Chavín de Huántar, a ellos les sorprendió la noticia de que no había ningún sobreviviente del MRTA. Las coincidentes declaraciones de estos dos testigos obligaron al fiscal Saavedra a denunciar esta semana a un grupo de comandos ante el Poder Judicial. No todos tendrían responsabilidad directa. Los jefes denunciados tendrán que colaborar hasta esclarecer la línea de mando en la probable ejecución extrajudicial del camarada Tito. Lo que la Fiscalía tiene que establecer es de dónde vino la orden de ejecutar a Tito cuando el combate ya había terminado. Por su parte, Hidetaka Ogura, diplomático japonés, mantiene firme su versión de lo que ocurrió en ese momento. Cuando salimos a casa vecina por túnel y número 2 de comando emergentista, Tito estaba amarrado y estaba cero, ¿no? El Tito estaba en la casa vecina. Vecina, O sea, jardín de vecina. En el jardín de la casa vecina. Así. Es decir, que lo habían capturado y lo habían sacado de la residencia del embajador. Y después llevaron otra vez a la residencia. Y ¿Usted vio cuando lo regresaron a la residencia? sí, y un militar llevó. A un militar llegó y se lo llevó. Sí. Hasta hoy la versión de Ogura había sido la única que sostenía un probable delito en medio de la valerosa operación Chavín de Huántar. Sin embargo, las manifestaciones de los dos policías de la DINOES, a la que Entre Líneas tuvo acceso esta semana, confirmarían su relato. El 12 de marzo del año pasado, los restos de Eduardo Cruz Sánchez fueron exhumados. Los exámenes forenses aplicados sobre el cuerpo NN-14 revelaron que Tito murió de un solo balazo, según el reporte forense, en una zona poco accesible para un tirador. De acuerdo a la información que maneja la Fiscalía, la muerte de Eduardo Cruz Sánchez, alias camarada Tito, el número 3 de Serpa Cartolini, no sucedió en el fragor de la batalla, es decir, durante los 14 minutos que duró el rescate, sino varios minutos después, cuando Tito ya se había rendido y no representaba ningún peligro. Al contrario, podía haber servido como fuente importantísima de información. En estas fotos, si me ayuda mi director, que vemos en este momento, está el coronel que ha sido señalado por los policías, el coronel del ejército Jesús Zamudio. Saluda al ex embajador Morisha Aoki, pocos días después del operativo Chavín de Huántar. Detrás del embajador, empujando su silla de ruedas, se encuentra Alberto Fujimori. Ahora bien, ¿quién es Jesús Zamudio Aliaga? Es el coronel del ejército, ahora en retiro, al que Fujimori detuvo junto con el coronel Huamán cuando buscaba desaforadamente a Montesinos. ¿Usted lo recuerda? Chino en Chaclacayo, Chino en Barrios Altos, Chino en Chorrillos, en la Playa Arica. ¿Recuerda esos días, esos momentos? Bien, resulta que a ZAJ, como le llamaban los íntimos, a Zamudio, Montesinos le había dejado encargadas sus 14 maletas al momento de volver de Panamá y él se las había entregado al cuñado de Montesinos, el ahora preso general Luis Cubas Portal. ¿Por qué? Pues porque Zamudio era uno de los hombres fuertes del grupo Júpiter, el grupo encargado de la seguridad personal de Montesinos. Zamudio era uno de los pocos militares que formaban el grupo Júpiter, la mayoría eran policías. Zamudio era un lugarteniente de Montesinos y durante el operativo de rescate estuvo informando y resolviendo cada consulta que le hacía no solo el asesor, sino sobre todo el presidente en ese momento, Alberto Fujimori, quien estuvo, como él mismo no se cansa de repetir, directamente sobre los detalles y sobre el momento de la operación. Más adelante, usted escuchará el testimonio de uno de los jefes de Chavín de Huántar
y sabrá lo que él dice respecto de Fujimori. Antes de pasar a la entrevista con el ministro de Defensa, Aurelio Loré de Mola, un dato más. El abogado de Zamudio es el doctor Jesús Harman, abogado también de Vladimiro Montesinos. Un hombre curioso, el doctor Harman. Él fue suboficial de la Policía Nacional hasta marzo del 2001, cuando recién en ese momento solicitó su baja o su pase a retiro a su propia solicitud para encargarse de la defensa de Montesinos, quien había sido su promotor y la persona que lo había estimulado para que, siendo policía, estudiara Derecho. Una pausa y volvemos con el ministro Aurelio Loré de Mola, ministro de Defensa.